Muy buenos días. ¿Las festejaron ayer? ¿O todavía hoy? Todavía hoy, ¿verdad? Ayer como que está todo lleno, ¿no? Todos los restaurantes llenos, todos los lugares llenos, tráfico. Bueno, ¿sabían ustedes, hermanos, que en Estados Unidos pues parece ser que no hubo mucho festejo? Bueno, es hasta hoy, pero no va a haber mucho festejo. Están cerrando 14 franquicias de restaurantes en Estados Unidos, están yendo a quiebras por insumos, falta de insumos que no están llegando, y los precios, porque la gente no está comprando ya, no está consumiendo. Son la mayoría restaurantes de comida rápida, la gran mayoría, pero hay uno que otro que son restaurantes pues que tienen buen nombre. Uno de ellos, aquí está, una franquicia en México, donde se come la langosta y el camarón y el pescado, franquicia americana. Están yéndose a quiebra, hermanos. Es impresionante. Uno de los más afectados, Subway, está cerrando 600 sucursales en la Unión Americana. Subway, McDonald's, Pizza Hut, etcétera, etcétera. Pero bueno, qué bueno que festejaron ayer y que sigan festejando, hermanas. Nosotros también festejamos ayer, pero en un cumpleaños de mi cuñada. Nos invitaron a desayunar, a comer y casi a cenar. Ya no querían que nos viniéramos. No, 3 alimentos en un día. Querían que hiciéramos ahí. Les dije, no, ya, vámonos. Pero bueno, gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios. Vamos a nuestro tema el día de hoy. Estamos viendo Colosenses, capítulo número 2. Vamos a ver los versículos del 11 al 15. Y yo quiero invitarles a que nos pongamos de pie, hermanos. Vamos a leer, pero vamos a leer desde el contexto anterior, desde la semana pasada, lo que vimos, en los versículos del 8 en adelante. Vamos a leer del 8 al 15. Hoy nada más vamos a ver los versículos 11 al 15. Dice la palabra de nuestro Dios así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en esta mañana bendecimos tu santo nombre, damos gracias por la bendición que nos das de seguir escudriñando tu palabra y ver a través de ella que tú nos has dado una salvación tan grande, y por la cual debemos de estar siempre agradecidos, porque tu Hijo Jesucristo completó nuestra redención en la cruz, al sanar nuestro hombre interior. Permítenos entenderlo, Padre, en esta mañana a la luz de estos versículos, pues pedimos tu bendición para que tu palabra sea expuesta. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos, por favor.
Toda vez que el apóstol Pablo establece en el versículo número 10 la verdad de que los cristianos están completos en Cristo, es decir, que con Él, con Cristo, no tenemos necesidad de más nada, y mucho menos algo más aparte de Él para ser salvos. De la misma manera, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo restablece por completo a las personas que sanó Él en su cuerpo, Él provee ahora salvación completa cuando Él sana nuestro espíritu. Esta salvación, mis hermanos, no requiere elementos adicionales, como por ejemplo la falsa filosofía humana o psicología, ni de ritualismo, ni misticismo, ni negación del yo o cualquier otra obra humana para ser salvos, cosa por la cual los colosenses sí creían que se necesitaba de algo más. Y esto lo vimos, vuelvo a repetir, en los versículos del 8 al 10. Ellos sí creían que aparte de Cristo se necesitaba algo más, y muy específicamente la filosofía humana. El cristianismo bíblico, mis hermanos, es Cristo y su palabra, es decir, Jesucristo y la Biblia, y nada más. El ser humano no necesita ni requiere de nada más, a diferencia de las religiones y sectas que así lo han establecido. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana dice tener a Cristo más las tradiciones y costumbres de los hombres. Obviamente, ellos enfatizan más las tradiciones y las costumbres por encima de ¿qué? De la Biblia, de la palabra de Dios. Los mormones dicen tener a Cristo más el libro del Mormón, o lo que es lo mismo, las enseñanzas de Joseph Smith y el ángel Moroni. Y obviamente también ellos ponen por encima el libro del Mormón y las enseñanzas de su fundador por encima de la palabra de Dios. Los testigos de Jehová dicen tener a Dios más las enseñanzas de Charles T. Russell y la traducción del Nuevo Mundo. Obviamente también ustedes se han dado cuenta que los testigos de Jehová que van de puerta en puerta enfatizan más sus revistas, ¿sí? La Biblia que según ellos traen, que no es una Biblia, es la traducción del Nuevo Mundo, donde traen muchos cambios y muchas alteraciones a la palabra de Dios, y la enfatizan por encima de la Biblia, la palabra de Dios. Los adventistas del séptimo día dicen tener a Cristo, más las enseñanzas de Joseph Bates, de James White, de Elena G. de White y de J. N. Andrews. Y así podemos nosotros seguir con muchas filosofías, religiones o falsas enseñanzas según los hombres. El cristianismo, vuelvo a repetir, es la Biblia más la Biblia más la Biblia. Por eso la gente se enfada tanto cuando nosotros le abrimos las escrituras y les decimos, mira, así dice el Señor. No, pero es que a mí me han enseñado, a mí me han dicho, a mí me inculcaron, a mí me dieron como herencia las tradiciones y las costumbres de los hombres. Y cuando uno les muestra la verdad a través de la palabra de Dios, no lo quieren creer, no lo quieren aceptar.
Por lo que en esta mañana vamos a ver 3 aspectos básicos de nuestra salvación en Cristo Jesús. 3 cosas básicas de nuestra salvación en Cristo Jesús. Primera de ellas, vamos a ver una salvación completa al ser circuncidados en Cristo. Una salvación completa al ser circuncidados en Cristo. Versículos 11 y 12. Obviamente del capítulo 2 de Colosenses que estamos estudiando. En segundo lugar, vamos a ver una salvación completa al ser perdonados en la cruz. Versículo 13 y 14. Y en tercer lugar, una salvación completa al darnos la victoria en la cruz. Versículo número 15. Obviamente esta salvación, ¿quién nos la dio? ¿El ser humano? ¿Las tradiciones? ¿Las costumbres de los hombres? No, nuestro Señor Jesucristo, el único que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Vamos a nuestro primer punto entonces, una salvación completa al ser circuncidados en Cristo. Versículo 11 y versículo 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante el poder de Dios que le levantó de los muertos. Las Escrituras, mis hermanos, nos enseñan claramente que los judíos, sobre todo los varones judíos, eran circuncidados en señal de su pacto con Dios. Todo judío era circuncidado para o como señal de su pacto con Dios. Génesis capítulo número 17, versículos del 9 al 14. Si gustan ir a él, vean Génesis 17, versículos del 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe de ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será ¿qué? Cortada. Será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. La palabra de Dios claramente enseña desde el libro del Génesis que todo varón judío tenía que ser circuncidado. Las Escrituras, mis hermanos, nos muestran 2 tipos o 2 clases de circuncisión. La del antiguo pacto, la de la ley, la cual acabo de leer, y la del nuevo pacto, la de la gracia. Esto es, la que era tanto para el judío como para el extranjero y que se hacía con la mano en la carne, es decir, en el prepucio varonil, y la que es para todo aquel que cree en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, la cual esta es hecha no con mano humana y no en la carne, sino hecha por Dios en nuestro corazón, es decir, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad. Es la circuncisión espiritual, en otras palabras.
Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la circuncisión, la de la ley, la del antiguo pacto, ya no era necesaria, o ya no es necesaria. Nuestra entrega a Dios, mis hermanos, una vez que le hemos entregado a Dios nuestra vida, la circuncisión, está escrita ahora en nuestros corazones, en nuestra mente, no en el cuerpo. Cristo nos hizo libres de la liturgia, de los ritos y de los malos deseos a través de una operación espiritual, no una operación física, en la carne, no. Dios quita nuestra vieja naturaleza, mis hermanos, y ahora nos da una nueva. Para nosotros el rito físico de la circuncisión es ahora innecesario, puesto que ya hemos sido circuncidados con circuncisión ahora, como dice la Escritura, no hecha a mano. El propósito básico de la circuncisión de Cristo en nuestras mentes, en nuestros corazones, es remover el cuerpo pecaminoso carnal. Es decir, quitar el pecado de nuestro cuerpo y ponerlo aparte. Veamos algunos pasajes. Vean Gálatas capítulo 5, versículo 6, que está dentro del contexto de la lectura previa al mensaje, la cual se leyó hace un momento. Gálatas 5, 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Gálatas 6, versículo 15. Gálatas 6, 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Y qué somos tú y yo en Cristo Jesús? Una nueva creación. Segunda de Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Tú y yo ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús, al haber sido circuncidado nuestro corazón por medio de Él. Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado, observen, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dios quiere que tú y yo, una vez que hemos sido circuncidados mediante nuestro Señor Jesucristo, en nuestra mente, en nuestro corazón, ya no le sirvamos ahora ¿qué? Al pecado. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu ahora ¿qué? Ahora servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿qué? En la carne. Dios quiere que tú y yo ya no confiemos en nuestra carne. Si tú confías en tu carne te va a llevar ¿a dónde? Al pecado. Ahora Dios quiere que sirvamos a Dios en espíritu y nos gloriemos en Cristo Jesús. Veamos ahora qué dice el apóstol Pablo a aquellos que se circuncidan en la carne con el propósito de tratar de agradar a Dios. Porque hay gente que hoy día trata de circuncidar su carne para tratar de agradar a Dios. Apenas la semana pasada estaba viendo un video de un pastor en una iglesia, ¿sí?, donde él se practica a sí mismo la circuncisión para tratar
de estar bien delante de Dios. ¿Serio? No es mentira, lo acabo de ver. Ahora, vean lo que dice el apóstol Pablo a este respecto. Gálatas 5, versículos del 2 al 3. Gálatas 5 del 2 al 3. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará entonces ¿quién? Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado ¿a qué? A guardar toda la ley. Pregunto, ¿quién puede guardar toda la ley? ¿Quién la ha guardado hasta el día de hoy? Nadie. La misma palabra de Dios nos enseña que con quebrantar un solo mandamiento de la ley, eres transgresor de todos. Eres culpable de todos. Nadie humanamente ha podido guardar toda la ley. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Ahora bien, mis hermanos, en nuestro pasaje principal, ahí en el versículo número 12, podemos observar que la circuncisión está relacionada con el bautismo. Y todos nosotros sabemos que el bautismo es un paralelo con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y también una semblanza de la muerte y sepultura de nuestra vieja manera de vivir en pecado, seguida también por la resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Según Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 6, donde dice que hemos sido sepultados juntamente ¿con quién? Con Cristo. ¿En qué? En el bautismo. Y así como bajamos a las aguas y somos sepultados en las aguas, es sepultada nuestra antigua naturaleza, nuestra vieja naturaleza, y cuando volvemos a salir o emerger de las aguas, es como si volviésemos ¿a qué? A resucitar. Es un paralelo, es un simbolismo, es una semblanza. Recordemos entonces nuestra vida pasada y pecaminosa como muerta y sepultada con Cristo, la cual ahora que hemos sido resucitados es una nueva motivación poderosa para servir a Dios y ya no al pecado, para que podamos hacer frente a la tentación y resistir al pecado con la nueva naturaleza que Cristo nos ha dado. Y esto también está en Romanos capítulo 6, pero en los versículos siguientes, del 7 al 14, donde Dios nos pide que ahora que hemos resucitado juntamente con Cristo, hagamos frente también ¿a qué? A esa tentación, al pecado, en el poder de ¿quién? De Dios. Que podamos resistir al pecado. Ahora, punto número 2, en Colosenses, una salvación completa al ser perdonados en la cruz. Dice ahí versículo 13 y 14, y a vosotros, estando muertos ¿en qué? En pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Qué hizo? No solamente nos dio vida juntamente con él, dice perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era ¿qué? Contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Antes de creer, mis hermanos, y de venir a Cristo, nuestra naturaleza pecaminosa obviamente era que era mala y nos incitaba a lo malo. Desobedecíamos y nos rebelábamos e ignorábamos a Dios. No queríamos andar en sus caminos, no queríamos hacer caso a su palabra.
de acuerdo a nuestra vieja naturaleza. Desobedecíamos, nos rebelábamos e ignorábamos a Dios. No podíamos amarlo con todo nuestro corazón. No podíamos. ¿Por qué? Porque había pecado en nuestra vida. No obstante, ahora en Cristo tenemos una nueva naturaleza y una nueva vida. Dios ha crucificado la antigua naturaleza rebelde de nuestra carne, de nuestro pecado, según Romanos 6, versículo 6. Vean lo que dice. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a qué? Al pecado. Y ahora, mis hermanos, Él ha reemplazado esa vieja naturaleza con una nueva naturaleza llena de amor, amorosa, misericordiosa. Por eso la palabra de Dios nos exhorta constantemente a ya no seguir pecando. Vean, por ejemplo, Colosenses, capítulo número 3. Vamos a adelantarnos un poquito. Si tú has nacido de nuevo, si tú tienes una nueva naturaleza en Cristo, ve lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos del 9 al 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado ¿de qué? Del viejo hombre. ¿Con qué? Con sus acciones, con sus hechos. Y revestíos del nuevo ¿qué? Del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento ¿qué? Pleno. Dios quiere que tú y yo nos estemos constantemente ¿qué? Renovando. ¿Por medio de qué? De su palabra. Por medio de nuestro entendimiento, al traer la palabra de Dios a nuestra mente, meditar en ella, memorizarla. Dios quiere renovarnos constantemente todos los días. Recuerden ustedes que la paga de nuestro pecado se cumplió con nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dios ahora nos declara no culpables, y no necesitamos bajar o vivir nuevamente bajo el poder del pecado. Ahora somos libres, mis hermanos, para vivir para Cristo. Es lo que Dios quiere. Él pagó tu deuda y mi deuda en la cruz del Calvario. Vean Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Dice así: con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Y qué hizo? Y se entregó a sí mismo por mí. A veces ni tu esposo, a veces ni tu esposa, o a veces ni tus hijos se quieren entregar por ti. El único que se entregó por ti y por mí es Cristo. Y sobre todo para darnos una ¿qué? Una salvación. Una salvación tan grande, la cual ni tú ni yo deberíamos de descuidar. Dios nos ha dado una salvación tan grande. Recuerden que el acta de los decretos fue cancelada, mis hermanos. ¿Cuál era esa acta de los decretos que fue cancelada? La que trataba de acuerdo a la ley. Era la que se basaba en la ley del Antiguo Testamento.
la cual demandaba el pago de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque así lo decía la ley en el Antiguo Testamento. Que tú y yo necesitábamos pagar por nuestros pecados. Pero no podíamos, no teníamos con qué pagar con nuestros pecados. El único que pagó por nuestros pecados es Cristo. Él fue el que pagó. Ninguno de nosotros podía ser salvo por guardar meramente los decretos de la ley o del Antiguo Testamento. No podíamos nosotros. Pero alguien tenía que pagar. Y nosotros sabemos que el que se ofreció voluntariamente y pagó por nuestros pecados fue Cristo. ¿Cómo no agradecerle, mis hermanos? ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no darle las gracias todos los días? Porque Él murió por ti y por mí. Él pagó esa deuda. Fue Cristo quien pagó nuestra deuda por nuestros pecados. Nuestra deuda por el pecado ha sido pagada, ha sido completada por completo. ¿En dónde? En la cruz del Calvario, mediante su sacrificio. ¿Estás agradecido por lo que Él hizo? Dios nos dio una salvación completa, no a medias. ¿Sí? La Iglesia Católica, por ejemplo, enseña, ¿sí?, que hay que guardar ciertos ritos, tradiciones, costumbres, ciertos dogmas de fe tienes que cumplir también, para medio pagar con cierto tipo de indulgencias tu salvación. Eso es lo que enseñan. La palabra de Dios no. Cristo fue el pago completo y total. Deuda cancelada, pagada. Todas las personas del mundo, mis hermanos, sean judíos o gentiles, son deudores ante Dios debido a que han infringido, es decir, quebrantado o violado su ley. Todos. Eso dice la palabra de Dios. Vean ustedes, por ejemplo, Romanos capítulo número 3. Romanos capítulo 3, versículos del 9 en adelante al 20. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos sin excepción, están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ninguno, será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué nos fue dada la ley? Para conocer nuestro pecado. Aquí lo dice. Ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como un espejo que cuando tú vienes a Él y te ves en Él, te dice, eres pecador. ¿Eres pecador? Eres un adúltero, eres un blasfemo, eres un ladrón, eres un idólatra, eres un maldiciente. Y tenemos que reconocer nuestra condición delante de Dios.
Entonces la ley nos fue dada para eso, para conocer nuestro pecado. Porque desde el punto de vista de cada uno de nosotros, cuando no teníamos la ley, cuando no teníamos la palabra de Dios, decíamos, no, yo soy bien ¿qué? Yo soy bien bueno. Yo soy un santo comparado con Mauro. Porque desgraciadamente nos comparamos ¿con quién? Con el prójimo, con otro, ¿verdad? ¿Sí? Pero la palabra de Dios, ¿saben con quién nos compara? Con Dios mismo. Por eso dice aquí, no hay bueno ni aun uno, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Cada cual se apartó por su camino, se alejó. Entonces todas las personas, judíos y gentiles, son deudores a Dios. Sin embargo, Dios desea darle al ser humano un completo perdón por sus pecados. ¿Y de qué manera Dios nos ofrece un perdón por nuestros pecados? Invitando a todo pecador a reconocer el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario por sus pecados. El ser humano tiene que reconocer que ese lugar que el justo, el santo, el puro, el Hijo de Dios estaba ocupando ahí en esa cruz, es el lugar que tú y yo merecíamos. Y hasta que no reconozca el ser humano eso, no puede ser salvo, no puede tener perdón de sus pecados. Vean ustedes lo que dice Efesios, carta que ya hemos estudiado, que ya hemos visto. Efesios capítulo número 2, versículos del 13 al 16. Efesios capítulo 2, versículos del 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais ¿qué? Lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bendita cruz, ¿verdad? Podríamos decir, ¿no? Bendita cruz. Porque en la cruz fuimos reconciliados con Dios. ¿Sí? Y sobre todo, bendito el que murió en la cruz por tus pecados y por los míos. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, porque eso era lo que hacíamos y éramos muy buenos para gloriarnos. ¿Sí? Pero dice aquí, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en quién, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al ¿qué? Al mundo. ¿En qué nos debemos de gloriar? En la cruz de nuestro Señor. En lo que Él hizo ahí, por ti y por mí. Vean Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos ¿a qué? A cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué es lo que Dios hace con nuestros pecados? Vean ustedes. Los lava. ¿Los lava con qué? Con su preciosa sangre. Y vienen a ser emblanquecidos.
como la nieve, como la blanca lana. Por eso es lo que les he dicho, hermanos. Dios el Padre nos ve a ti y a mí a través de ¿quién? A través de Cristo. ¿Y cómo nos ve? Santos, puros, sin pecado. Pero si no estuviera Cristo y lo hiciéramos a un lado, nos ve el Padre. ¿Y cómo nos ve? Hijo. ¿Sí? Como el cochambre de la estufa que luego no se puede quitar. ¿Han visto cómo queda una estufa? Y luego hay que estarle ahí. Es lo que me decía nuestro hermano Jorge, que tuvo que hacer con él. La parrilla, ¿verdad? Quitarle, porque dice, si la dejo, pues ¿qué pasa? Y la dejas, imagínate si la dejas hasta la otra, hasta la otra carne, puede ser hasta el otro año o hasta la otra carne, y no le quitas y la tallas, es probable que ya no se le quite. El Señor tuvo que venir, y fíjense, a algunos de nosotros nos tuvo, se va a oír fuerte esto, pero nos tuvo que hasta fregar o resfregar con fuerza para quitarnos ¿qué? Esa mugre que traíamos. ¿Sí? Nos tuvo que tallar. ¿Para que qué? Para que saliera toda esa podredumbre que traemos o que traíamos dentro. ¿Sí? Vean ustedes Isaías 43:25. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro ¿qué? Tus rebeliones, tus pecados, por amor a mí mismo, y no me acordaré de ellos, de tus pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Pero ¿qué pasa con nosotros, hermanos? A veces nosotros, a través de nuestra mente, ¿verdad?, nos acusamos, no nos perdonamos, no olvidamos, ¿sí? Y el enemigo es astuto en eso, es sagaz, y está ahí dándote y dándole a la mente de cada uno de nosotros, diciendo: ¿cómo crees que Dios te perdonó lo que hiciste? No. Cuando aquí dice Dios que Él ya borró, limpió y perdonó, quitó. ¿Por qué nos hemos de atormentar? Una vez que ya le pediste perdón a Dios y que estás consciente de que te has confesado delante de Él, has confesado tu pecado, dale gracias a Dios. Descansa en el Señor. El perdón de Dios, mis hermanos, es un tema sobresaliente, sobre todo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, brevemente, nuestro Señor Jesús les dijo a sus discípulos en la última cena, ahí en Mateo capítulo 26, versículo 28, en la última cena: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de los pecados, para perdón de los pecados. Jesucristo ahí cenando con sus discípulos, en la Santa Cena, en la última cena con ellos, les dice: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por ustedes y por muchos más es derramada para remisión de los pecados. El apóstol Pablo dijo, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, ¿de quién? De Cristo, se os ha anunciado ¿qué? Perdón de pecados,
Se os ha anunciado perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Es decir, es declarado justo y sin pecado delante de Dios. El apóstol Pedro les dijo a quienes estaban reunidos en la casa de Cornelio, en Hechos capítulo número 10, versículo 43, él les dice lo siguiente: todos los que en él creyeren, en Cristo, recibirán ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. ¿Por el nombre de quién? De Cristo. No de Cornelio, no de Pedro, no de Pablo, no de Juan, de Cristo. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y vean ustedes el Salmo 103, salmo hermoso, y vean lo que nos recuerda este salmo en los versículos del 1 al 5. Bendice alma mía, ¿a quién? A Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Como por ejemplo, ¿cuál? No debemos de olvidar. Es Él quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Vean, es Él quien perdona todas tus iniquidades, es decir, perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, y además es Él el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Por eso decía el salmista, decía David: bendice alma mía Jehová. ¿Por qué? Porque me has perdonado, has borrado mis iniquidades, has sanado mis dolencias espirituales, mis dolencias morales, mis dolencias físicas. Has rescatado del hoyo mi vida y me has coronado de favores y de misericordias. ¿Cómo no alabar el nombre de nuestro Dios, mis hermanos? ¿Cómo no bendecirle? Pregunto, ¿han sido completamente perdonados todos tus pecados? ¿Pasados, presentes y futuros? ¿Han sido perdonados? Amén, hermanos. Sí, en Cristo Jesús hemos sido perdonados. Y tercer y último punto para concluir: una salvación completa al darnos la victoria en Cristo. Una salvación completa al darnos la victoria en Cristo. Versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Otra vez enfatiza en la cruz. La palabra despojando se traduce literalmente aquí como desnudando. Y pregunto, ¿quiénes son estos principados y potestades a los que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Los cuales han sido desnudados. Bueno, existen varias teorías al respecto. Una de ellas dice que se puede referir a poderes demoníacos. Otra dice que son los dioses de las naciones poderosas. La tercera dice que son ángeles. Y la cuarta señala que pueden ser los gobernantes de Roma. Pero la respuesta correcta, mis hermanos, según el pasaje y según la enseñanza y las doctrinas que se estaban infiltrando en la iglesia de Colosas, de acuerdo a las filosofías, básicamente la respuesta sería a los ángeles.
Ya que los falsos maestros de Colosas incentivaron a la iglesia, a los creyentes, a la adoración con respecto a los ángeles. Lo veíamos la semana pasada inclusive. En la iglesia empezaban a adorar a los ángeles, a las imágenes. Yo recuerdo, por ejemplo, que a finales del siglo XX, del siglo pasado, por ahí de 1990 al 2000, yo no sé si ustedes lo recuerden, pero era muy común oír a la gente hablar de la adoración e invocación y creencia en los ángeles. Por todos lados, tú veías mucha literatura e imágenes de los ángeles. Se hablaba mucho acerca de eso. Yo lo recuerdo, ¿sí? Sobre todo cuando entrabas a Vips, a Sanborns. A mí siempre cuando llegaba a ir a Vips, a Sanborns o al Portón, que ya desaparecieron los portones estos de restaurantes, ya ven que tenían ahí un estante de libros que ponían, ¿sí? Y le dabas vuelta y casi la gran mayoría eran libros que hablaban de los ángeles. Y la gente acostumbraba a empezar a regalar ángeles, ¿sí? Imágenes de ángeles o estampitas de ángeles o cosas así. Bueno, en la iglesia de Colosas se estaba infiltrando esta enseñanza, la adoración a los ángeles. Ahora bien, la victoria de Cristo en la cruz despojó, dice ahí, desnudó por completo a Satanás de todo su poder y acabó con todos los planes demoníacos, cuyo fin básicamente era detener la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Vean, por ejemplo, Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, también participó de lo mismo, para destruir, observen, para destruir por medio de la muerte, es decir, de la cruz, al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es el que tenía el imperio de la muerte? Esto es, al diablo. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué hizo Cristo? Venció, desnudó, ¿sí?, a aquel que supuestamente tenía el poder y el imperio de la muerte, al mismo Satanás, al mismo diablo. La cruz, mis hermanos, fue la respuesta a los herejes colosenses que insistían en la adoración a los seres angelicales antes que a Dios. Por medio de nuestro Señor Jesús y de su obra en la cruz, Dios canceló la deuda nuestra, derrotó a Satanás y a sus ángeles caídos, y sobre todo nos ha dado ahora la victoria en Cristo Jesús. Esto es lo que hizo nuestro Señor por ti y por mí. Canceló nuestra deuda, derrotó a Satanás y a sus ángeles caídos, y ahora nos ha dado ¿qué? La victoria. Es por ello que el apóstol Pablo, mis hermanos, pudo declarar y escribir ahí en Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39 lo siguiente: antes, en todas estas cosas, somos más que ¿qué? Que vencedores, por medio de aquel que nos amó. ¿Quién? De Cristo Jesús. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni ángeles, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Señor qué? Señor nuestro. ¿Quién te ha dado la victoria? Cristo, en la cruz.
Él circuncida nuestro corazón, nuestra mente. Perdona nuestros pecados. Y además nos da ¿qué? La victoria. Vean 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios. Gracias sean dadas a Dios que nos da ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor ¿qué? Jesucristo. ¿Cómo es que tú y yo somos victoriosos? Por medio de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Segunda de Corintios 2, 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, ¿en qué? ¿En derrota? ¿En fracaso? No, en triunfo, en victoria, en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por último, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿quién ha nacido de Dios aquí? Amén. Si tú has nacido de Dios, ve lo que dice aquí, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Nuestra fe. ¿En quién? ¿En el mundo? ¿En la economía que se está yendo a pique? ¿En el güerito de allá del otro lado? En Claudia, en la de acá, en la de la colita. No, en Cristo, mis hermanos. Él nos ha dado la victoria. Es Cristo. En Él somos más que vencedores. Entonces, démosle gracias a Dios. Tenemos una salvación completa. No le falta nada. No hay que hacer más nada. Circuncidó nuestro corazón, perdonó todos nuestros pecados y nos ha dado la victoria. Wow, qué bonito canto el que cantó nuestro hermano hace rato. Sí, muy bonito. Nos habla precisamente de todo esto. ¿Sí? Y es lo que el Señor ha hecho por ti y por mí. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor. Nada más por amor. Nos amó tanto el Señor que vean, salvación completa en Cristo. Ya no tienes que confesarte ante un hombre, ya no tienes que irte a Chalma de rodillas. No necesitas nada. No necesitas de un nuevo jerarca de la iglesia. ¿Sí? Están de festejo, celebrando el nuevo jerarca. No saben ni lo que viene para la iglesia católica y para el mundo con este hombre. De verdad, no saben. Pero nosotros estamos en Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Démosle gracias a Dios por ello. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te alabamos en esta mañana. Bendecimos tu santo nombre y damos gracias. Gracias, Señor, porque no merecíamos tanto. Mas sin embargo fue tu amor, ese amor tan grande que tú has tenido por tus hijos, por tu pueblo, por aquellos por los cuales tú has dado tu vida en esa cruz del Calvario. Gracias, Señor, por habernos redimido. Gracias por haber circuncidado nuestro corazón. Éramos tan necios, no queríamos entender, pero tu amor nos derrotó. Tu amor nos venció. Y una vez que hemos sido circuncidados, nuestros pecados fueron perdonados. Pasados, presentes y futuros. Todos los pecados
han sido perdonados. Y aún fuiste más allá. Nos has dado la victoria en tu Hijo, en Cristo Jesús. ¿Cómo no estar agradecido, Señor? ¿Cómo no decirte, Padre, gracias? Gracias, Señor, por habernos amado tanto. No existen palabras con las cuales podamos expresar nuestra gratitud por todo lo que has hecho. Pero tú que conoces nuestro corazón, Señor, sabes que estamos agradecidos. Sabes, Señor, que hay gratitud en nuestra vida por lo que tú has hecho. Bendito sea, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.